venga lo que venga, sea lo que sea, que me traiga la próxima hora o el próximo día. Aunque me sea ajeno y desconocido, no lo puedo cambiar. Lo espero con absoluta quietud interior, sin temor, con total seriedad anímica, pues el miedo dificulta nuestra evolución. Debo entregarme a la sabiduría de Dios que vive y obra en cada acontecimiento con certeza de que lo que allí está viniendo forma parte de mi destino. Rudolf Steiner. Ahí estamos. Gracias. Muchas gracias, María Laura. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy, la anterior semana, leímos el artículo número 1 y el artículo número 2 de la biografía de Rudolf Steiner, y hoy el plan es leer el 3 y el 4. Pero yo quería sugerirles, porque la anterior semana lo leímos. Mira, dejo de compartir pantalla. La anterior semana lo leímos los dos seguidos y luego al final tuvimos una conversación. Yo les quería sugerir, si les parece, que los leamos por separado, ¿ya? Que leamos primero el artículo, bueno, el 3, el que corresponde, y luego dejemos 10-15 minuticos para compartir, los que quieran compartir, y luego leamos el segundo artículo, el cuarto, para que así como que podamos digerir artículo por artículo, en vez de tratar de poner los dos juntos, ¿ya? No sé qué les parece. Bien. ¿Sí? Ok, bueno. Bienvenidos a las personas nuevas que se unen hoy por primera vez, y bueno, y a todos los que regresan de la anterior semana. Si hay alguien aquí que de pronto no tenga el link del grupo de WhatsApp, o que no sepa, tenemos un grupo de WhatsApp donde intercambiamos el libro y los links y las grabaciones. Si alguien no lo tiene, me puede escribir por el chat o me dice al final, y para incluirlo si quieren estar en ese grupo. O si no, yo les puedo también mandar los materiales por correo electrónico. Bueno, necesitaríamos una persona para que leyera el artículo número 3. ¿Alguien quiere voluntariamente ofrecerse para leerlo? Yo me puedo ofrecer. Muchas gracias, Lorelei. Bueno, ya lo comparto en pantalla. Aquí está. Espérate, lo agrando. Este artículo empieza en la página 15. Aquí, no sé si ven mi pantalla, aquí donde dice así cumplió 8 años. Aquí empieza el artículo 3 y termina en la página 18, 17, aquí. Espérense, ya solo rectifico. Sí, en interés por la geometría, sí. Termina en geometría y aquí empieza el cuarto. Pero entonces primero vamos a leer hasta aquí, el Lorelei, ¿ok? Hasta geometría. Y empezaríamos Bueno, aquí. cualquier cosa vos me lo marcás cuando estoy llegando. Bueno, sí, ahí lo dejé marcado en amarillo. Cuando vea la línea amarilla, esa ya es el comienzo del que sigue, ¿ya? Pero igual, por si se te olvidaba algo, te decimos, no te preocupes. Bueno, Lorelei, muchas gracias. Puedes empezar. Bueno, gracias a ustedes. Así cumplí 8 años. En este mismo año nos trasladamos a Neudorf, un pequeño pueblo húngaro, situado sobre el límite con la Baja Austria, formado por el río Lata, perdón, Lati, no sé cómo se... Laita. La estación a cargo de mi padre se encontraba al final del pueblo. Había que caminar media hora hasta llegar al río fronterizo. Después de media hora
Más arriba, a Wiener Neustadt. La cadena de los Alpes, tan cercana a Poststadt, ahora solo se divisaba a lo lejos, pero allí estaba, reanimando los recuerdos, cada vez que la mirada buscaba las montañas más chicas que se extendían delante de aquellas altas cumbres. Estas montañas quedaban a poca distancia de nuestro nuevo domicilio y eran elevaciones medianas, cubiertas de hermosos bosques que limitaban la vista por un lado. Por el otro se abrían las tierras llanas de Hungría, con sus campos y bosques y su vista ilimitada. Me había encariñado inmensamente con uno de los cerros, al que podía ascender en 3/4 de hora. En su cumbre había una pequeña capilla con la imagen de Santa Rosalía, que era la meta de los paseos que hice primero con mis padres y hermanos y después preferentemente solo. El placer de estos paseos era aún mayor en ciertas épocas del año, cuando volvíamos cargados con los ricos presentes de la naturaleza. En los bosques recogíamos zarzamoras, frambuesas y frutillas, lo que nos causaba la más íntima satisfacción, porque una búsqueda de hora y media significaba un delicioso manjar para la cena familiar, que otras veces se componía tan solo de una rebanada de pan con manteca o queso para cada uno. Estos paseos por los bosques, que pertenecían a la comuna, eran muy gratos, además en otro sentido, pues allí iban los aldeanos a buscar sus provisiones de leña. Los más pobres la recogían ellos mismos y los más afortunados mandaban a sus peones. De esta forma se conocía a toda la gente, por lo general almas sencillas y bondadosas. Siempre tenían tiempo para charlar cuando venía Steiner Rudolf. ¿De paseo Steiner Rudolf? Así se iniciaba la charla y luego se hablaba de todo. Esta gente no hacía distinción para hablar con un niño, porque en el fondo de sus almas, ellos mismos no eran más que niños, aunque tuvieran 70 años o más, 60. Me enteré de casi todo lo que pasaba en el interior de sus casas por cosas que me contaban. A media hora de Neudorf quedaba Saubrunn, con su fuente de agua mineral de hierro y ácido carbónico. El camino entre Neudorf y Saubrunn sigue a lo largo de la vía y en parte a través de hermosos bosques. En las vacaciones iba todos los días, bien temprano, con mi jarro, con capacidad para 2 o 3 litros. Lo podía llenar en la fuente sin pagar y para la hora del almuerzo toda la familia disfrutaba de esa agua burbujeante y deliciosa. Hacia Wiener Neustadt y más allá, en dirección a Estiria, las montañas descienden al valle, por lo que serpentea el río Laitia, y en la cuesta de la montaña había un convento de los redentoristas. Muchas veces encontraba a los monjes en mis paseos y todavía recuerdo cuánto me hubiera gustado hablar con ellos. Pero nunca me dirigieron la palabra y no guardé más que una impresión vaga, pero solemne y duradera, de estos encuentros. Tenía 9 años cuando me surgió la idea de que con las tareas de estos monjes debían relacionarse cosas importantes que yo tendría que conocer algún día. Otra vez la misma experiencia, una plenitud de preguntas sin respuestas,
lo cual significaba una gran soledad para el muchacho que yo era entonces. En las estribaciones de los Alpes se veían los castillos de Pitten y Fosdorf. En este último vivía el conde de Chambord, que en los comienzos de los años 70 era pretendiente a la corona de Francia, como Enrique V. Fueron impresiones fuertes las que recibí de esta parte de la vida ligada con el castillo de Frondorf. El conde partía a menudo de la estación de Neudorf con su séquito, y toda esta gente atraía mi atención. Uno de los hombres del séquito, Condal, me interesaba especialmente, pues tenía una sola oreja, ya que la otra se la habían cortado limpiamente y llevaba el pelo trenzado para cubrir su mutilación. Así supe por primera vez lo que era un duelo, porque en uno de ellos, aquel hombre había perdido su oreja. Otra parte de la vida social se me develó en conexión con Frankfurt. El maestro auxiliar de Neudorf me permitió muchas veces que me quedara con él en su piecita privada, mirando lo que él hacía. Redactaba un sinnúmero de peticiones dirigidas al conde por los habitantes pobres del pueblo y sus alrededores. En contestación a cada una de las solicitudes llegaba una subvención de 1 gulden, del cual el maestro cobraba 6 kreuzer por su trabajo. Él necesitaba esta ganancia, puesto que su empleo solo rendía por año 85 gulden, más el desayuno y el almuerzo en la casa del maestro de escuela. Además, tenía alrededor de 10 alumnos particulares, entre los cuales figuraba yo. Se le pagaba 1 gulden por mes por estas lecciones extras. Mucho tengo que agradecerle a este maestro auxiliar, aunque haya aprovechado poco de lo que enseñaba en sus clases. Eso no había cambiado mucho desde Potsdam. En cuanto llegamos a Neudorf, me mandaron a la escuela del lugar, la que se componía de una sola aula donde se enseñaban los 5 grados a la vez, tanto a niñas como a varones. Mientras los chicos sentados conmigo en una fila de banco copiaban, se me movió, perdón, y me perdí. Perdón. Me perdí en la movida, si a veces uno no está muy atento, te perdés enseguida No, el hilo. es que me bajé por accidente una página entera, qué pena, Lorelei. Aquí, ¿Qué decís? Perdón. no, que fui yo que bajé una página entera. Ah, Íbamos por aquí, en cuanto llegamos, te, si quieres vuelves a empezar a leer aquí, en cuanto llegamos a te puedo Neudorf. dar una recomendación. ¿Vos estás moviendo la pantalla? Sí, Te diría que dejes, o sea, que vayas hacia, esperemos que llegue casi hasta abajo y después que muevas todo de una, en vez de estar moviendo, porque el que lee se le complica no irse de la línea, o sea, en el movimiento bueno, constante. Para la bueno, próxima, para mejorar ahí. bueno, gracias. Bueno, y acá estoy perdida, así Aquí que no puedes sé. empezar, puedes volver a leer desde aquí en cuanto llegamos a Ah, Neudorf. en cuanto llegamos a Neudorf, me mandaron a la escuela del lugar, la que se componía de una sola aula donde se enseñaban los 5 grados a la vez, tanto a niñas como varones. Mientras los chicos sentados conmigo en una fila de banco copiaban la historia del rey Arpad, los más pequeños pasaban al pizarrón, donde se les dibujaba la Y y la U con tiza. No era realmente posible mantener el alma despierta. Dormitábamos mientras nuestras manos cumplían mecánicamente con el deber de copiar.
Casi toda la enseñanza quedaba a cargo del maestro auxiliar, pues el maestro de escuela se dejaba ver poco. Este era al mismo tiempo el notario de nuestro pueblo, y decían que tenía tanto que hacer en esta profesión que nunca podía dar sus clases. A pesar de todo, aprendí a leer bien y relativamente pronto. Como consecuencia, el maestro auxiliar pudo intervenir en mi vida con algo que marcó un nuevo rumbo para mí. Poco después de mi ingreso a la escuela de Neudorf, descubrí en su pieza un libro de geometría. Estuve en tan buenos términos con este maestro que no vaciló en dejarme el libro para que lo usara todo lo que quisiera, y lo hice con entusiasmo. Durante semanas mi alma estuvo completamente entregada a la igualdad y a la semejanza de triángulos, cuadriláteros y polígonos. Me rompí la cabeza con el problema de dónde se cortan realmente las paralelas. El teorema de Pitágoras me encantaba. El hecho de que se pudiera vivir en la configuración de formas contempladas tan solo interiormente, sin impresiones de los sentidos exteriores, me produjo la máxima satisfacción. Me produjo la máxima satisfacción que el alma pudiese vivir. Aquí encontré el consuelo para el estado de ánimo, causado por las preguntas sin respuestas, porque la posibilidad de una concepción puramente espiritual me causaba íntima felicidad, y sé que la conocí por primera vez a través de la geometría. Se termina el artículo 3, Doreley. Muchísimas gracias por la lectura. No, gracias a ustedes. Bueno, podemos entonces pasar, si alguien quiere hacer algún comentario o decir algo respecto de lo que leímos, son bienvenidos. Victoria, tengo una consulta. ¿Se va a leer una sola vez el párrafo? ¿No se va a leer dos veces? Como quieran, si quieren leemos una vez, pero si ustedes consideran que sería mejor leerlo dos veces, los podríamos leer dos veces. No sé qué les Ok, no, parece. es que hay mucha descripción y, o sea, encima, bueno, hoy mi conexión no está muy buena, así que se entrecorta incluso en la lectura, pero es como que no se llega a asimilar todo lo que... Hay mucho ahí y no se llega como a profundizar tanto, esa es mi sensación, ¿no? Por eso es que no comparto nada. Sí, muchas gracias, María. Muchas gracias, Paula.
Sí, si quieren lo volvemos a leer para que así podamos profundizarlo más. ¿A alguien le gustaría volverlo a leerlo? Yo lo puedo volver a poner en pantalla. Cecilia, ¿tú lo quieres volver a leer? Bueno, buenas Bueno, tardes. muchas gracias, buenas tardes. Ya lo vuelvo a colocar en pantalla. Leo desde la pantalla. Como quieras, o sea, si lo tienes impreso puedes leer, pero pues igual lo coloco en pantalla para los que no lo tengan a la mano ya. Gracias. Bueno, aquí está en la página 15. Aquí empieza. Bueno, voy a tratar de irlo bajando despacito para que no tengamos luego que esperar a volver el cambio, pero sí, sino que estaba haciendo anotaciones en mi libro al mismo tiempo, entonces, bueno, puedes empezar, Cecilia. Sí. Así cumplí 8 años. En este mismo año nos trasladamos a Neudorf, un pequeño pueblo húngaro situado en el límite con la Baja Austria. Formado por el río Leita, la estación a cargo de mi padre se encontraba al final del pueblo. Había que caminar media hora hasta llegar al río fronterizo. Después de media hora más se arribaba a Wiener Neustadt. La cadena de los Alpes, tan cercana en Potschach, ahora solo se divisaba a lo lejos, pero allí estaba, reanimando los recuerdos cada vez que la mirada buscaba las montañas más chicas que se extendían delante de aquellas altas cumbres. Estas montañas quedaban a poca distancia de nuestro nuevo domicilio y eran elevaciones medianas, cubiertas de hermosos bosques que limitaban la vista por un lado y por el otro se abrían las tierras llanas de Hungría, con sus campos y bosques y su vista ilimitada. Me había encariñado inmensamente con uno de los cerros, al que se podía ascender en 3/4 de hora. En su cumbre había una pequeña capilla con la imagen de Santa Rosalía, que era la meta de los paseos que hice primero con mis padres y hermanos y después preferentemente solo. El placer en estos paseos era aún mayor en ciertas épocas del año, cuando volvíamos cargados con ricos presentes de la naturaleza. En los bosques recogíamos zarzamoras, frambuesas y frutillas, lo que nos causaba la más íntima satisfacción, porque una búsqueda de hora y media significaba un delicioso manjar para la cena familiar, que otras veces se componía tan solo de una rebanada de pan con manteca o queso para cada uno. Estos paseos por los bosques que pertenecían a la comuna eran muy gratos, además en otro sentido, pues allí iban los aldeanos a buscar sus provisiones de leña. Los más pobres la recogían ellos mismos y los más afortunados mandaban a sus peones. De esta forma se conocía a toda esta gente, por lo general sencillas y bondadosas. Siempre tenían un tiempo para charlar cuando venía el Steiner Rudolf. De paseo, Steiner Rudolf, así se iniciaba la charla y luego se hablaba de todo. Esta gente no hacía distinción para hablar con un niño, porque en el fondo de sus almas ellos mismos no eran más que niños, aunque tuvieran 60 años o más. Me enteré de casi todo lo que pasaba en el interior de sus casas por las cosas que me contaban.
A media hora de Neudörfl queda Sauerbrunn, con su fuente de agua mineral de hierro y ácido carbónico. El camino entre Neudörfl y Sauerbrunn sigue a lo largo de la vía y en parte a través de hermosos bosques hermosos bosques. En las vacaciones iba todos los días bien temprano con mi jarro con capacidad para 2 o 3 litros. Lo podía llenar en la fuente sin pagar y para la hora del almuerzo toda la familia disfrutaba de esta agua burbujeante y deliciosa. Hacia Wiener Neustadt y más allá, en dirección a Estiria, las montañas descienden al valle por el que serpentea el río Leita. Y en la cuesta de la montaña había un convento de redentoristas. Muchas veces encontraba a los monjes en mis paseos y todavía recuerdo cuánto me hubiera gustado hablar con ellos, pero nunca me dirigieron la palabra y no guardo más que una impresión vaga, pero solemne y duradera, de estos encuentros. Tenía 9 años cuando me surgió la idea de que con las tareas de estos monjes debían relacionarse cosas importantes que yo tendría que conocer algún día. Otra vez la misma experiencia, la plenitud de preguntas sin respuestas, lo que significaba una gran soledad para el muchacho que yo era entonces. En las estribaciones de los Alpes se veían los castillos de Pitten y Frostorf. En este último vivía el conde de Chambord, que en los comienzos de los años 70 era pretendiente a la corona de Francia, como Enrique V. Fueron impresiones fuertes las que recibí de esta parte de la vida ligada con el castillo Frostorf. El conde partía a menudo de la estación de Neudörfl con su séquito y toda esta gente atraía mi atención. Uno de los hombres del séquito condal me interesaba especialmente, pues tenía una sola oreja, ya que la otra se la habían cortado limpiamente y llevaba el pelo trenzado para cubrir su mutilación. Así supe por primera vez lo que era un duelo, porque en uno de ellos aquel hombre había perdido su oreja. Otra parte de la vida social se me reveló en conexión a Frostorf. El maestro auxiliar de Neudörfl me permitió muchas veces que me quedara con él en su piecita privada, mirando lo que él hacía. Redactaba un sinnúmero de peticiones dirigidas al conde por los habitantes pobres del pueblo y sus alrededores. En contestación a cada una de estas solicitudes, llegaba una subvención de 1 gulden, del cual el maestro cobraba 6 kreuzer por su trabajo. Él necesitaba esta ganancia, puesto que su empleo solo rendía por año 85 gulden, más el desayuno y el almuerzo en la casa del maestro de escuela. Además, tenía alrededor de 10 alumnos particulares, entre los cuales figuraba yo. Se le pagaba 1 gulden por mes por estas lecciones extras. Mucho tengo que agradecerle a este maestro auxiliar, aunque haya aprovechado poco de lo que enseñaba en sus clases. Esto no había cambiado mucho desde Potsdam. En cuanto llegamos a Neudörfl, me mandaron a la escuela del lugar, la que se componía de una sola aula, donde se enseñaban los 5 grados a la vez, tanto a niñas como a varones. Mientras los chicos sentados conmigo en la fila de bancos
copiaban la historia del rey Árpad. Los más pequeños pasaban al pizarrón, donde les dibujaban la Y y la U con tiza. No era realmente posible mantener el alma despierta. Dormitábamos mientras nuestras manos cumplían mecánicamente con el deber de copiar. Casi toda la enseñanza quedaba a cargo del maestro auxiliar, porque el maestro de escuela se dejaba ver poco. Este era al mismo tiempo el notario de nuestro pueblo, y decían que tenía tanto que hacer en esta profesión que nunca podía dar sus clases. A pesar de todo, aprendí a leer bien y relativamente pronto. Como consecuencia, el maestro auxiliar pudo intervenir en mi vida con algo que marcó un nuevo rumbo para mí. Poco después de mi regreso a la escuela de Neudorf, descubrí en su pieza un libro de geometría. Estuve en tan buenos términos con este maestro que no vaciló en dejarme el libro para que lo usara todo lo que quisiera, y lo hice con entusiasmo. Durante semanas mi alma estuvo completamente entregada a la igualdad y la semejanza de triángulos, cuadriláteros y polígonos. Me rompía la cabeza con el problema de dónde se cortan realmente las paralelas. El teorema de Pitágoras me encantaba. El hecho de que se pudiera vivir en la configuración de formas contempladas tan solo interiormente, sin impresiones de los sentidos exteriores, me produjo la máxima satisfacción que el alma pudiese vivir. Aquí encontré el consuelo para el estado de ánimo causado por las preguntas sin respuestas, porque la posibilidad de una concepción puramente espiritual me causaba íntima felicidad, y sé que la conocí por primera vez a través de la geometría. Gracias, Celia. Si alguien quiere decir algo, pueden hacerlo. Se empieza a... Gracias por poderlo leer 2 veces, porque ahí nos permite encontrar mayor información, ¿no es cierto? La primera vez es hacerse un cuadro de lugar, y en la segunda uno puede empezar a detectar las frases más sobresalientes o las ideas más sobresalientes que seguramente van a encauzar la vida de Rudolf Steiner. En ese sentido, creo que él habla de preguntas que le quedan abiertas, como por ejemplo el encuentro con los monjes. También el encuentro con la geometría y cómo lo acerca a una vida espiritual. Eso me costó entenderlo, me cuesta entenderlo, pero da referencia a eso, ¿no es cierto? Nada más. Gracias, Cecilia. Sí, pareciera como es una biografía y son imágenes prácticamente que él describe. Pareciera a simple vista como que es sencillo entenderla ya. Pero las imágenes, cuando uno trata de describirlas, o sea, son muy ricas ya, y describe muchos detalles que yo por lo menos uno se puede hacer, como uno puede crear esas imágenes en el alma de uno, ya como tratar de imaginarse el sitio. Y él describe muy bien que esta montaña estaba cerca, que antes estaban lejos, que estaban cubiertas de nieve. O sea, él describe muy literariamente, o sea, es muy rico la descripción que hace.
que permite al menos tener una, o sea, formarse uno una imagen, ya imaginarse el niño de 8 años corriendo en el bosque, trepándose a todo y trayendo fresas o zarzamoras, las frutillas para la cena. O sea, es muy, sí, pareciera como muy fácil formarse las imágenes, pero a la vez a veces dice cosas como muy profundas, ya que, que sí, que como lo de la geometría. En el siguiente artículo va a profundizar más, pero yo puedo decirle lo que yo entiendo, pero podemos dejarlo para luego eso. Pero a mí me llama mucho la atención en este artículo que él vuelve a repetir, o sea, yo trabajo con niños y ayer tuve un niño de 8 años. Y como imaginarse un niño de 8 años, o sea, los que tienen niños o conocen a algún niño de 8 años, todavía es un niño muy pequeño, pues para hacerse estas preguntas existenciales, ¿ya? Que le concernían a él. Pero bueno, en el siguiente artículo también vamos a ver por qué, porque él simplemente percibía el mundo diferente que nosotros, ya que todo el mundo. Entonces él tenía preguntas que usualmente la gente no tiene, ¿ya? Era también por eso. O sea, él obviamente era un niño inusual, no era un niño común, o sea, que se haga las preguntas que los niños se hacen comúnmente. Aquí ya vamos en el tercer artículo y en los 8 años y ya es claro también que él prácticamente aprendía, era como autodidacta, ¿ya? O sea, él no aprendió de los profesores, no aprendía de la escuela, le encantaba tener esas experiencias, ¿ya? Y relacionarse con las personas y le servían para otras cosas, ¿ya? Pero en sí como en el conocimiento no le llegaba por la manera igual que enseñaban, ¿ya? O sea, él dice, lo ponían a repetir y se dormía, todos los niños se dormían, ¿ya? O sea, también por la metodología de enseñanza, pero él igual dice, como quiera que fuera, aprendí a escribir y a leer. Y lo que aprendía mucho a través de las personas, en toda la biografía se va a ver, ya como este profesor, este auxiliar de profesor, que él aprendió tanto, pero no el contenido, lo que le enseñaban en la escuela, sino también él aprendía cosas que a él le interesaban, ya como el de la geometría, era su interés particular. Pero a mí me cuesta trabajo imaginarme un niño de 8 años pensando en el teorema de Pitágoras y dónde las paralelas se encuentran. O sea, ningún niño yo creo que a los 8 años se haga esas preguntas, ya, dónde las paralelas se encuentran y estudiando y entendiendo el teorema de Pitágoras, pensando en él, o sea, eso es, él era un genio, o sea, él era, ¿cómo se dice a la gente que es bueno, fuera de lo normal ya? O sea, se ve desde ahí, desde el principio, que él era un niño inusual, que era un niño que tenía, sí, era muy avanzado en muchos sentidos, que, bueno, solo quería decir eso. Nidia tiene alzada la mano y luego Paula. Pueden abrir sus micrófonos. Ya. Creo que Paula la alzó primero. Oh, bueno, qué pena, es que yo las veo en ese orden aquí. Voy a abrir el chat. Bueno, Paula, entonces No hay puedes. problema, Nidia. Igual vamos a compartir todos. Me atrajo mucho ahora en esta segunda lectura, es como que pude entrar más en la descripción y como que él absorbe por muchos, como con los sentidos, ¿no? Mucho toma desde ahí. Uno es viendo todo lo que se le va atravesando en el camino, ¿no? Y cómo eso después se va como profundizando en sensaciones. Todo el tiempo, él cada vez que describe algo, va diciendo, tuve impresiones fuertes del castillo, todo me atraía mi atención. Conoció un duelo a través de una pérdida de una oreja de una persona, o sea, cómo llegó a eso, ¿no? Impresionante. Bueno, que está muy agradecido con este maestro por haberle, solo el hecho de estar en la casa del maestro, él ha podido incorporar un montón de que a su vez generaban sensaciones, como que aprendía más incluso con los colores, que aprendía más con el compartir, con la observación, que con que con la enseñanza predeterminada de la escuela, ¿no? Había algo más ahí. Y que anoté esto, máxima satisfacción que el alma pudiese vivir a través de la geometría, ¿no? Este impulso a ver, ¿cómo decirlo? Este impulso de ver algo no conocido
que lo desafiaba de alguna manera a poder entenderlo o comprenderlo, lo llevaba a una máxima satisfacción. Podía, incluso voy para atrás, voy viendo lo que fui anotando, ¿no? Pero la diferencia, esto cuando se juntaba leña, la diferencia entre los pobres y afortunados, como que él tomaba desde ahí, era más, podía en la observación y en la contemplación, incluso en la conversación con estos hombres que eran más grandes, como que no se veían las diferencias, simplemente él podía tomar de ahí y en ese accionar volcaba, le aparecían las sensaciones y eso me llamó mucho la atención. Ves que en cada parte decía, no sé, intensamente encariñado, íntima satisfacción, como que el paseo también le traía muchos regalos, o sea, no era solo el trabajo de hacer ese paseo, sino que a su vez se llevaba regalos que eran gratos. Un montón, este agua de la fuente, ¿no? Que la puede juntar para él y su familia. Ahí no solo hay una descripción del lugar, sino como él la va llevando a su interior, eso que ve, ¿no? Y lo va transformando en sensaciones vividas. Como que hay una parte que lo vemos en la escuela tradicional que no se llega ahí, que es solo se ve una teoría en la escuela y no se llega a esa parte donde llega la sensación vivida. Me gustó mucho eso. Gracias. Muchas gracias, Paula. Ahora Lidia y luego Susana. Bueno, buenos días aquí en Costa Rica para todos ustedes. A mí me llama mucho la atención cómo él, digamos, durante las imágenes que él va relatando, ¿verdad? Que son tan vívidas, como dice, y uno las puede de verdad ir imaginando, ¿verdad? Cómo él siempre hace hincapié de que su aprendizaje le llega de todo aquello que ha causado gran interés para él y que él ha podido dejar en su alma, ¿verdad? A tal manera que ahora que él escribe y relata, lo relata tan vividamente, ¿verdad? Un poco tal vez eso es importante para los que tenemos el tema de las escuelas, ¿verdad? De las escuelas Waldorf. Él siempre hace hincapié en lo importante que es eso, que el niño siente ese interés, a captar ese interés en el niño para que ese aprendizaje quede para siempre, ¿verdad? Y luego me llama mucho la atención, al principio me llamó la atención la primera lectura cuando él dice que los campesinos, ellos conversan y que los campesinos no tienen ningún problema en conversar con los niños y que de hecho se comunican con ellos y que se sienten, porque al final, aunque sean gente grande de 60 años, su alma sigue siendo un alma de niño, ¿verdad? Y luego lo contrasta cuando dice que se topaba a los monjes y los monjes, él hubiera querido aprender de ellos, hablar con ellos, me imagino que los veía, él sabía que eran de mucho más cultos y leídos y pues porque los monjes se pasan en eso, leyendo y estudiando, ¿verdad? Y esos monjes nunca le hablaron, o sea, nunca le compartieron a él nada y él no pudo aprender de ellos, que me imagino que era lo que él deseaba porque por su biografía y su persona y todo lo que él ha hecho, se ve que él aprender era su vida, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver esos contrastes y bueno, algo que también me llamó la atención, pero creo que es porque vivo en un país donde realmente es como el paraíso, digamos, aquí hay frutas, de frutas en todo lado, en las cercas, en las calles, en la época de mangos hay mangos en todas partes, en el suelo se pierden las guayabas, bueno, tenemos mucha fruta tropical que ustedes no conocen, como el cas, como la guayaba, como el jocote, como bueno, el nis, pero todo eso nosotros lo podemos comer y durante todo el año hay, casi todo el año, solo en verano hay algunas que no se dan, pero entonces se dan otras, ¿verdad? Y cuando yo lo escucho que él tiene para la cena usualmente una tajada de pan con manteca, no sé qué será esa manteca, si mantequilla u otro tipo de manteca, ¿verdad? Y eventualmente queso, y solamente eso, o sea,
a mí se me compunge el alma, ¿verdad? De pensar que hayan niños que se vayan a cenar con una tajada de pan o con una tajada de pan y una tajada de queso nada más, ¿verdad? O sea, yo sé que hay mucha pobreza en el mundo, pero la impresión que me da es como que era como lo cotidiano en esas épocas o en esos países, ¿verdad? Entonces a mí me llama mucho la atención esa diferencia que tenemos en el mundo, ¿verdad? De unos países y otros, de la abundancia de la naturaleza, ¿verdad? Era eso lo que les quería compartir. Gracias, Nidia. Susana. Hola, buenas tardes. Si a mí me hizo ruido algo que relataba, que siendo tan chiquito se iba a una pieza chiquita sola con este auxiliar, ¿no? Con el maestro. ¿Pero por qué? Porque yo estoy contaminada con este tiempo, con toda la perversión que hay con las infancias y demás, y yo no dejaría para nada a mi hijo, me preocuparía mucho, ¿no? Esa situación. Pero, o sea, quería compartir por qué me hizo ruido y qué diferencia hay, ¿no? En tiempo, en distancia, en lugar, que ahí lo relataba como todo idílico, ¿no? Como que tenía ese tiempo de observar, de escuchar, de hablar, de aprender, y cómo cada uno nace en un tiempo, en un lugar, como para prepararse, ¿no? Para determinada misión. En este caso, él cerca de los monjes, por más que no le hablaban, pero le producía cierta curiosidad, o cerca de esta gente que le gustaba leer y a él le apasionaba, por ejemplo, un libro, todo eso que como que lo iban condicionando a lo que le vendría a interesar más adelante, ¿no? Me parecía muy rico todo eso porque a la misma edad, chicos en distintos lugares, en distinto tiempo, cada uno puede vivenciar las cosas de manera totalmente distinta, ¿no? Pensaba esta realidad de la que hablaba Nidia también, de que a veces los chicos, bueno, en Argentina hay muchos lugares donde los chicos se van a dormir con un mate cocido y nada más, y que comen en los comedores en la escuela, pero después, si no van a la escuela, si no abre el comedor del barrio, no. Bueno, de esas carencias, ¿no? Que a veces también marcan. Y la importancia de la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza, como también decía Nidia, por ahí es muy abundante, te da mucho, y sin embargo, por esta cuestión de los hombres de no saber administrarla o repartirla o sí, o compartirla, hay chicos que pasan privaciones y otros por ahí que no comen por hacer una dieta. Entonces pensaba en todo eso, ¿no? Cómo él tenía ese tiempo de observar, y por eso después fue muy admirador de Goethe, porque él de chico era como un goetheano chiquito, ¿no? Como que siempre le gustó observar la naturaleza, el agua, la frescura, todo eso, ¿no? Como esa semillita ya se venía germinando desde ahí, y uno puede entender sus pasiones adultas, pero entendiendo desde su entorno, desde su infancia. Eso quería comentar. Gracias. Gracias, Susana. A mí me surge una pregunta que siempre que leo este artículo me surge y no sé por qué al principio, en el segundo párrafo, cuando él dice, él habla de este cerro, que él dice: me había encariñado inmensamente con uno de los cerros, al que se podía ascender en 3/4 de hora, y en su cumbre había una pequeña capilla con la imagen de Santa Rosalía, que era la meta de los paseos que hice primero con mis padres y hermanos, y después preferentemente solo. O sea, me surge la pregunta aquí siempre que leo esto: ¿qué es lo que hacía
que él se encariñara o que que se encariñó tanto con este cerro, ya, porque él describió al principio que habían muchos cerros, ya, o sea, era una cadena, los Alpes, ya, o sea, estaba rodeado de muchos, por un lado tenía muchos cerros, pero especialmente este era el que a él le gustaba y al que fue muchas veces, me imagino, porque, y no era tan cerca, o sea, 45 minutos, y era un cerro, obviamente tenía que ascender, entonces, como imaginarme un niño de 8 años caminando 45 minutos para ir al cerro, y él dice que la meta era llegar a la cumbre que había la capilla de Santa Rosalía. Entonces me surge la pregunta, o sea, ¿es Santa Rosalía lo que le llamaba la atención en sí, o el paseo en sí, o el cerro en sí, el espíritu del cerro? O sea, era claro que él percibía el espíritu detrás de todo, ya, o sea, entonces no sé, me surge la pregunta aquí, que qué era en especial lo que hizo que se encariñara tanto con este cerro. Era visitar esa capilla, la imagen, porque él dice la imagen de Santa Rosalía, o la naturaleza en sí, pero igual, la naturaleza no creo, porque igual habían otros cerros, ya, o sea, ¿por qué un cerro y no otro? O sea, la única Para mí, es perdón, eso. para mí el espíritu de aventura, o sea, me suena como ese espíritu de aventura, de vivencia, y justo que, como decís, que tenía, justo se acuerda del horario, ¿no? De cuánto tardaba, o sea, del ritmo que tenía que llevar, que quizás era el, el ritmo adecuado que necesitaba él, eh, justo coincidía con el ritmo de subida y bajada de ese cerro, ¿no? Para mí como que yo lo tomé, ¿no? Desde ese lado, porque es en un niño que le guste subir a un cerro, y justo a uno, es el espíritu de aventura, porque el niño, para él es un trabajo, no es un juego como decimos nosotros, ¿no? Es un trabajo y es una aventura como lo tomaríamos nosotros grandes, de quiero subir, no sé, al pitón. Y bueno, es una aventura y que lo llevamos en el alma también, ¿no? Tal vez también en esa figura de Santa Rosalía, también podría tener reminiscencia de la Divina Sofía, ¿no? Porque él justamente percibía esos espíritus especiales, ¿no? Esas divinidades que hay detrás de la mística esa de ese lugar, que era como una capilla. Sí, sí, no, la pregunta me surge es porque él obviamente subía muchos cerros, él estaba rodeada de cerros, ¿ya? O sea, pero ¿por qué este en especial? O sea, obviamente, él vivía de aventura en aventura. Uno cuando lee la biografía, él todos los días tenía paseo y iba donde quería. O sea, obviamente tenía la libertad para caminar por donde quisiera, ir donde quisiera. O sea, él vivía de aventura en aventura y tenía pues todas estas preguntas, que todo le causaba una pregunta, le causaba curiosidad, ¿ya? Pero mi pregunta es, ¿por qué en especial este cerro? Porque sí, la altura, o sea, él sube, pero igual habían otros cerros que también él subía, ya, pero este en especial se encariñó. Ese Oye, es como el... Victoria, Sí, Irene. quería decir algo breve. No Sí, tuve claro. oportunidad de escuchar todo lo anterior, pero más o menos voy siguiendo el hilo. Estoy trabajando. Sin embargo, sí es un hecho que las características de niño distinto, no digo especial, un niño distinto, un niño con estas virtudes y estas habilidades anímicas, pues le pone en la ventaja de que su entidad, al escoger salir de la innatalidad y llegar al planeta Tierra, pues tiene oportunidad de ir allí. Más bien se me habría hecho raro que él estuviera quieto, sentado en una escuela, esperando que llegara el momento de él hacer todo este recorrido. Y como dice mi hijo, que ha caminado mucho, 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 él jura que los niños cuando caminan aprenden y se llenan de esa energía de la tierra, y hay mucho aprendizaje en caminar, si es un asfalto, si es un bosque, lo que sea. Estoy segura de que a todos nos ha pasado cuando chicos y cuando grandes, esta experiencia de ir en el silencio. Si él hubiera tenido toda la información que él necesitaba de los monjes, entonces tal vez su camino hubiera sido distinto, hubiera sido un poco más pasivo, más de leer. Sin embargo, se dio a la tarea de hacer lo correcto, y viniendo el Rubicón, él tenía la oportunidad de formar
vamos a decir, un criterio, un avance interior muy profundo. También me queda claro que lo que sí le dieron los monjes fue su silencio, y muchos silencios que ha de haber obtenido de otros, no solamente el aprendizaje o la enseñanza de algunos, sino esto que no tuvo, también le permitieron llenarse de preguntas, estas cuestiones, esto que tendríamos que hacer todos, desde Percival hasta nosotros, y plantearnos todas estas encrucijadas de destino y del destino del mundo que él logró plantearse. No me lo puedo imaginar como un chico quieto y estudioso en un libro, o sea, Nel, ¿no? Y también me lo imagino yendo a todos estos lugares con algo que leer y abrevando de la vida, del mundo, de la energía del cerro ese, porque ese era el cerro. Yo no me preguntaría tanto por qué ese, sino más bien diría, ¿para qué hacía él estas búsquedas? ¿Cómo estaba formando su espíritu, su alma, su yo? Estaba tomando una fortaleza tal que le permitiera después, pues todo lo que le ha permitido, y a nosotros, gracias a sus incursiones. Eso quería mencionar. Gracias. Gracias, Irene. Marta tiene la mano alzada y luego Boris. Sí, a mí sí se me ocurre también que como decís, que él tenía muchos cerros, pero en este cerro había una capilla y nombra la Virgen, ¿no? Esta imagen. Y, y en muchas de sus conferencias habla de la devoción, ¿no? Es como, no sé, a mí, por ejemplo, de chica siempre me atrajeron las iglesias. Yo fui a colegio de monjas y me sentía protegida dentro de las iglesias, siempre me gustó. O sea, y era chica, pero como que no es raro, ¿no? Pero en Steiner lo veo como hablando de los monjes que quería tener conversación con ellos, de monjes. Y el hecho de la capilla como especial, y bueno, y lo relaciono también con su devoción. Aunque sea niño, ya se perfilaba, ya estaba dentro de él, pienso. Eso. Gracias, Marta. Boris, tienes la palabra y luego Virginia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí, un poco respondiendo a la pregunta que se planteó anteriormente, yo intuyo, tengo el sentir de que tal vez podría ser también ese vínculo como familiar, o sea, iniciaron subiendo este cerro de manera pues, familiar, y en esos paseos pues, devotos, también se generó esa como confianza y esa seguridad. O sea, uno como niño, pues sí, se puede sentir muy aventurero, muy explorador, pero incluso uno puede intuir ciertos límites también, ¿no? O sea, qué cerros no irse o qué tan lejos puede llegar. Y por otro lado, desde la sesión pasada, no puedo evitar como sentir esta afinidad o sentirme como muy identificado con esta historia en algunos momentos, porque yo también empiezo a recordar mi niñez y es muy curioso también como estas constantes dudas que uno puede tener desde niño, dudas así de todo tipo, ¿no? Entonces, o sea, como ahorita que comentaban que era un niño diferente o algo así, yo tengo el sentir al revés, o sea, yo siento que eso es lo común para mi gusto, ¿no? O sea, que los niños, tienen todas estas dudas y que tienen esa capacidad de observar muchísimo más allá en las edades, ¿no? A los 8 años, o sea, lo encuentro completamente lógico. Ahora también el contexto histórico en el que se encuentra el lugar, en esta zona de Hungría, es un poco más, bueno, y aparte de hace 100 años o más, pues sí estamos en un contexto completamente distinto donde los ritmos no son tan acelerados como hoy en día, entonces se nos permite de manera muchísimo más natural también poder tener estos momentos de observación
y justamente de inspiración, donde podemos fomentar estas dudas constantes que nos van llevando por un camino pues de búsqueda, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que yo opinaría con respecto a esa pregunta anterior planteada. Gracias, Boris. Virginia, tienes la palabra. Sí que, a ver, yo entiendo lo que dice Steiner, pero a la vez, o sea, no sé cómo decirlo, lo único que puedo decir de que hay algo que se me viene que coincide mucho, o sea, la edad que está atravesando, o sea, que ahí aparece, porque se acuerda de la Virgen, ¿no? Porque justamente ahí aparece, viste, ya que el niño empieza a tener como conciencia sería, ¿no? De la muerte, de la separación, o sea, de que la madre tiene una vida, el padre tiene una vida, y aparece también la creencia hacia Dios y los santos, ¿no? Y quizás, bueno, fue la primera virgen también que por ahí a quien se acercó más tiempo o le llamó la atención, eh, pero bueno, está justo en esa etapa, ¿no? Y el tema del cerro, ¿cómo te puedo decir? Yo escalé muchos cerros y bueno, y el que más me acuerdo, si me pongo a pensar, el que más me acuerdo justo de esa edad, me acuerdo de uno en particular, o sea, de los otros como que no me acuerdo una imagen tan exacta, pero de esa edad, que de los 8 años, me acuerdo de un cerro y todas las aventuras, o sea, que tenía y que me encantaba subir, y digo, qué bárbaro, coincide que subía y cuando bajaba había una capillita de San Antonio, digo, no puede ser, y que me acuerdo y que a veces lo tengo en los sueños, o sea, como que entiendo esa parte de que va mucho, coincide mucho como él escribió sobre los septenios, ¿no? Gracias, Virginia. Adriana, tienes la palabra. Gracias. Algo que me llama mucho la atención, como Steiner, y parece que ha sido como un hilo conductor incluso en las opiniones de todos los que han participado hoy, está rodeado de estas personas y momentos muy católicos. Los redentoristas, una comunidad católica, incluso hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar con ellos y me llamó mucho la atención. Uy, Dios mío, desde Steiner, entonces qué interesante. Estaba yo como relacionando el carisma de ellos como comunidad y la presencia de ellos en ese momento con Steiner y qué sería lo que él estaría esperando, ¿no? Que le dejó hoyo en su memoria de que, bueno, no hablaron conmigo. Que la presencia de la capilla, la presencia del cerro de Santa no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Esas forma parte de esta creencia católica que estuvo muy marcada en él y me llama la atención que además de esto, o no a pesar, sino además, no fue motivo para que él más adelante se cerrara a la posibilidad de hablar de otras religiones y cómo hacer después una ciencia en la antroposofía como ciencia espiritual, esa plataforma para hablar de algo macro, ¿no? Incluso el de hablar, cuando pues hemos por ahí leído algo de los evangelios, el quinto evangelio, bueno, todo esto, el hablar y hacer como a través de sus apreciaciones lograr una unidad en medio de esta diversidad religiosa que hay y que se ha marcado en la historia de la humanidad. Eso es lo que me llama la atención. Muchas gracias, Adriana. Bueno, ya nos quedan 7 minutos. Yo creo entonces, si les parece, que no leamos 2 artículos por sesión, sino leamos uno y lo leamos doble, para que así lo podamos procesar, porque sí, o sea, todo lo que escribe Rudolf Steiner es vivo, que uno lo puede leer 10 veces, que igual uno recibe algo diferente cada vez, ¿ya? O sea, yo lo leí con María Laura hace poco, anoche lo leí, esta mañana lo leí, ahora que lo leí 2 veces, cada vez uno puede profundizar más, ¿ya? O sea que
Y si ustedes están de acuerdo, entonces leemos solo un artículo cada sesión y lo leemos 2 veces. La pregunta es, ¿quieren que lo leamos todo de corrido entero y luego lo volvamos a leer todo entero? ¿O que leamos párrafo por párrafo doble, ya que un párrafo se lea, luego se lea el mismo párrafo? ¿Cómo creen que sería mejor? No sé, creo que A mí me podemos probar parece de ambas que, formas. a mí me parece que de corrido, porque si no se pierde la idea. O sea, podemos llegar a perder la idea porque nos vamos con cosas nuestras y cosas que nos parecen a nosotros. Sí, todo entero. No es tan largo. Sí, ok. Bueno, no, y tiene razón Lorelei también porque unos, por lo menos yo me voy formando las imágenes, entonces sería bueno formarse uno la imagen y luego cuando pues los que nos la formamos, y luego en la segunda lectura volver a hacerlo otra vez, ¿ya? Entonces, sí, si lo estamos parando sería cortándolo cada ratico, entonces, ok. Bueno, entonces la otra semana leemos todo el artículo, el cuarto, que es el que sigue, leemos todo de corrido y luego lo volvemos a leer, hacemos una segunda lectura y luego el tiempo que quede lo dejamos para conversación, si les parece. Este, Y bueno, les iba a Yo decir quería otra cosa. agradecerte, Victoria, por tu pregunta con respecto al ser que le llamaba la atención, que subía solo en la capilla. Me he dado cuenta que hubo como interpretaciones también propias, ¿no? De cómo cada uno le llama la atención eso y ha abierto ha abierto como algo más, ¿no? Como que se empieza a ampliar y se me relaciona también, no, la verdad que no lo sé, porque hace eso y está re buena la pregunta, ¿no? Hacemos como suposiciones sobre eso, pero no llegamos, y en todo lo que se fue hablando se me vino esto de la imagen amada de la maestra del segundo septenio, ¿no? Como una imagen no me acuerdo cómo se le dice en la pedagogía Waldorf, pero sé que en el segundo septenio la maestra es como eso amado, ¿no? Y se me viene un poco esto, cuando a medida que iban hablando se me aparece esto, como que está justo en ese septenio y como que llevado a la pedagogía capaz que es esa imagen, ese ser amado del niño, ¿no? Donde es todo su mundo, ¿no? Quería compartirlo porque me surgió después de todo lo que compartieron. Gracias, Paula. Senia tiene la mano alzada. Virginia, no sé si no bajaste la mano o si quieres volver a hablar. Pero bueno, Senia tiene la palabra y si quieres volver a hablar puedes hacerlo, Virginia, pero nos quedan 5 minutos. Pero igual, tranquila. Gracias por la oportunidad. Sí, después de haber escuchado todo lo que han mencionado y justamente lo que mencionó Paula hace un momentito, 8 años ya es su segundo septenio y para el segundo septenio el niño ve la belleza del mundo. Entonces la subida al cerrito, como había la capillita, tenía varias cositas que seguramente le atraían, ¿no? Era el imán como que de la devoción y reverencia que vería a sus hermanos y padres cuando visitaban el cerrito en los paseos familiares. Seguramente hicieron la capillita en ese cerro por la hermosa vista que tenía. Entonces iba buscando ahí la belleza del paisaje, la ascensión en la capillita, la reverencia, ese sentimiento, ¿no? de reverenciar. Y luego encontró en la geometría esa belleza que él veía de repente en la naturaleza, pero luego encontró la belleza en ese libro de geometría. Y fue tal su regocijo que menciona ahí que incluso sin ninguno de los sentidos podía mentalmente disfrutar de esa belleza que la geometría, la matemática le estaba dando, ¿no? Entonces por ahí de repente viéndolo desde ese punto de vista de la edad que estaba viviendo, que era su segundo septenio, estaba simplemente anhelando lo bello, ¿no? En todas las formas posibles, en el trato con las demás personas, en la naturaleza, y lo encontró y pudo regocijarse mucho en un libro de matemática también, ¿no? Eso es lo que quería compartirles. Quisiera decir
algo cortito, si me lo permiten, desde quizás un punto de vista más objetivo y tratando de no hacer mucha interpretación. En el primer encuentro está la narración, la descripción de lo que es la autobiografía. En principio, lo que vendría a ser en la familia, y ahora estamos en la edad de 8 años, como dijo recién Sea, en el segundo septenio, y hay cuestiones puntuales con todas las descripciones que tienen que ver con lo anímico, con el paisaje, con lo interior y con lo exterior, haciendo siempre este movimiento de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. La apreciación del paisaje, de la naturaleza, de lo solemne, de los misterios, de las cuestiones prácticas sociales, lo social, relata mucho lo social, y como una vivencia anímica, porque en principio habla de una soledad, y después habla como de una comprensión y de un alivio de esa soledad a través de poder hacer un ejercicio meditativo en el interior con el intelecto de manera espiritualizada, que es la geometría que lo lleva a esto. Eso nada más, lo dejo ahí. Gracias. Gracias, María Laura. Susana, tienes la mano alzada. Tienes la palabra, Susana. Gracias. A mí me gusta lo objetivo porque me ayuda a entender, pero más me gusta lo subjetivo porque me enriquece más cuando comparten lo que sienten a partir del texto que se lee, a mí personalmente. Y, por ejemplo, con algo que compartían de llevar ese sentimiento a cualquier niño, yo lo llevé también a mi niñez, y me acordaba cuando iba a la capilla de cerca de mi casa, en una capilla chiquita que tenía una imagen de la Virgen Madre, y para mí no era una figura de yeso, sino que tenía vida, porque yo la miraba y sentía que me observaba un ser desde ahí. Y yo era muy chiquita, nadie me decía nada, era algo que yo sentía. Entonces, vivenciar yo pensaba, tal vez él también sentía eso, ¿no? Esa sensación especial de miradas o de presencias ahí. Por eso le atraía tanto ir a ese lugar. Eso quería compartir. Gracias, Victoria, y a todos. Gracias, Susana, y gracias a todos. Bueno, ya es hora de cerrar. Entonces cerramos. Igual los que quieran al quedarse comentando un poquito nos podemos quedar. Sí, serviría mucho, solo una invitación para los que quieran hacerlo voluntariamente, leer el artículo antes, ¿ya? Para que así igual les digo, cada vez que uno lo lee, se enriquece, o sea, lo puede leer uno 10 veces, que igual siempre uno tiene algo diferente o capta algo diferente. Entonces, sí, una invitación para los que quieran y puedan, que lo lean antes. Y otra cosa que les quería preguntar es la grabación, que yo les dije la anterior semana que iba a grabar la lectura y ponerla públicamente en YouTube, y el video de toda la grabación entera para ponerlo en privado en YouTube solo para nosotros. Pero me parece, como para simplificar, me parece, si está bien con todos, que pues que grabemos todo de corrido y pongamos eso en YouTube y disponible para todos, ¿ya? Para si yo no estar grabando por una parte y interrumpiendo y parándola. Entonces, ya por cuestiones prácticas, sí, pero quería consultar si está bien con todos ustedes, ya que hagamos eso así. ¿Sí? Por mí está Bueno, bien, no hay ningún problema. bueno, igual si alguien tiene algo que decir respecto a esto, me pueden escribir. Pero parece que aquí todos están de acuerdo, entonces lo vamos a hacer así es mucho más fácil para grabar y transmitir, y ya, menos cosas. Bueno, voy a colocar el lema, y si alguien por favor quiere leerlo, para cerrar. El que quiera puede abrir su micrófono y leerlo. Venga lo que venga, sea lo que sea que me traiga la próxima hora o el próximo día, aunque me sea ajeno y desconocido,
no lo puedo cambiar. Lo espero con absoluta quietud interior, sin temor, con total serenidad anímica, pues el miedo dificulta nuestra evolución. Debo entregarme a la sabiduría de Dios, que vive y obra en cada acontecimiento, con la certeza de que lo que allí está viniendo forma parte de mi destino. Rudolf Steiner. Muchas gracias, Marina, y muchísimas gracias a todos por unirse a leer juntos esta biografía de este ser tan especial. Bueno, nos vemos entonces. Perdón, Victoria, la primera parte está en el Drive, como para leer, porque no estuve la reunión anterior. Sí, Marta, ¿tú estás en el grupo de WhatsApp, Marta? Sí. Ok, en el grupo de WhatsApp, en la esquina superior derecha, en la descripción del grupo, cuando lo abren, ahí encuentran todos los links. Y ahí está el link para ver la grabación. Hay un link para ver toda la grabación completa con la lectura y la conversación. Y hay otro link para ver solo la lectura. Solo son 22 minutos de lo que leímos. Bueno. Entonces están las dos, pero ya pues desde la siguiente semana solo voy a colocar esta entera y ya para así sería más fácil. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a vos y a todos. Sí, a mí se me ocurre, quiero ver una imagen de Santa Rosalía. Si alguien encuentra una imagen, la pueden compartir por el chat. Si no, solo se me ocurre, voy a buscarla, pero si encuentro una También la imagen, estaba buscando y encontré varios. Compartirla por el chat, el que la encuentre, comparta por el chat. Claro, sale. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien, gracias. Nos vemos la próxima semana. Victoria, gracias. La próxima semana. Muchas gracias. Chao. Un abrazo, chao.